Bueno, y de tribunales vamos a la política y puntualmente a lo que sigue ocurriendo con el presidente electo José Antonio Kast, que continúa con su gira en Centroamérica con foco en seguridad y migración. Anoche debió haber volado desde Santo Domingo hacia Estados Unidos, escala en Miami ahí para ir a El Salvador, pero finalmente el vuelo fue postergado, cancelado, en definitiva por razones meteorológicas. Había una tormenta eléctrica ayer sobre República Dominicana. Bueno, hoy debiera llegar a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y visitar la cárcel de alta seguridad de ese país. Vamos con Francisco Gutiérrez, que nos trae los detalles. Hasta la frontera de República Dominicana con Haití llegó el presidente electo José Antonio Kast en la segunda jornada de su gira en Centroamérica, con el foco en fortalecer relaciones comerciales y analizar medidas de migración y seguridad. Aquí, acompañado del presidente dominicano, Luis Abinader, recorrió parte del complejo limítrofe ubicado en Dajabón, barrera fronteriza del país con Haití. Esta medida es mirada con mucha atención por José Antonio Kast, que durante el viaje aseguró que pretende analizar las experiencias de otros países y replicarlas en Chile, adaptándolas a la realidad nacional. En este contexto, el presidente electo destacó la política fronteriza de República Dominicana. Aquí nos han explicado una parte del control fronterizo, que consiste en la construcción de una reja, una verja, con todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, es buscarle soluciones a una crisis humanitaria en el país vecino, pero también controlar el flujo de personas. La barrera limítrofe en cuestión combina distintos tramos de muro de concreto con alambrado, además de sensores de videovigilancia, torres de observación y un sistema de drones de monitoreo. Sin embargo, la frontera entre ambos países tiene un largo de 392 kilómetros, menos de la mitad de la extensión de la frontera entre Chile y Bolivia, que alcanza 850 kilómetros. El gobierno cuestionó la idea, asegurando que su posible implementación no va en línea con la realidad de Chile. Así lo indicó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Son situaciones, desde el punto de vista geográfico, sobre todo de extensión distinta. Creo que es muy importante reforzar las iniciativas que se han impulsado bajo el gobierno del presidente Boric. En particular, el despliegue de las Fuerzas Armadas con tecnología de punta, de manera tal que nuestras fronteras estén vigiladas. Eso se ha traducido en una disminución hasta el año pasado de más del 54% de los ingresos irregulares. Hoy, Kast arribará a El Salvador por primera vez como presidente electo, donde será recibido por el mandatario de aquel país, Nayib Bukele. Aquí se espera que visite el Secot, la denominada mega cárcel de Bukele. La visita no es bien vista en el oficialismo, como tampoco la posibilidad de replicar el muro dominicano. Así lo planteó el senador socialista José Miguel Insulza. En contraparte, el diputado republicano Stefan Schubert pidió considerar las buenas ideas. Y realmente no tiene nada que ver con nuestra situación. Dominicana ha tomado una actitud bastante más dura, declarando ilegales los nacimientos de hijos de haitianos que han cruzado a República Dominicana, ¿no? La verdad es que eso podría ser interesante probablemente. Creo que permite adelantar de alguna forma trabajo, adelantar conversaciones y también tomar buenas ideas, como las cárceles en países de Centroamérica, como también ciertas vallas, nos permiten ver distintas experiencias, cómo han resultado. La visita a El Salvador será la previa del viaje del presidente electo a Panamá, país donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. Francisco Gutiérrez, ADN. Ya, habrá que ver cómo sigue eso del vuelo cancelado por el momento del presidente electo José Antonio Kast a El Salvador, pero ya decía Francisco, el miércoles, Mauricio, el presidente electo va a exponer en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. Esto va a ser ahí en Panamá, un encuentro que está organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, conocido también como la CAF, por su antiguo nombre, Corporación Andina de Fomento, que fue fundado en 1970 para promover el desarrollo sostenible y la integración regional. Este organismo está compuesto por 23 países de América Latina y el Caribe, además de España y de Portugal. Y este hito se va a transformar en el debut de José Antonio Kast como presidente electo en cumbres internacionales. Hasta acá ha tenido reuniones bilaterales con algunos mandatarios. Hemos contado lo que hizo con Ecuador, en Perú y también con Argentina. Ahora, además, va a coincidir el miércoles en Panamá como orador con diversos presidentes que están en ejercicio, entre ellos Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, lo que de por sí ya genera una expectativa distinta. Y el otro apunte que quería hacer a propósito del presidente electo y el trabajo que se está realizando para la conformación de su gabinete, ya conocemos a los ministros, faltan ahora los subsecretarios, se ha generado una especie de
polémica a propósito de un tema que planteamos en su momento cuando Trinidad Steiner se convirtió en la primera ministra de Seguridad Pública del gobierno entrante, porque ayer en una entrevista en el diario La Tercera, la que va a ser la vocera de gobierno, Mara Cedini, dijo que la designación de la exfiscal de Tarapacá no fue una improvisación, sino que era una conversación que llevaba un buen tiempo, y eso es lo que genera la controversia. Ella dice que se trata de una decisión profesional y descarta cualquier conflicto de interés, pero hay algunos parlamentarios que dicen ¿qué significa un buen tiempo? ¿Por cuánto tiempo el presidente electo conversó de este tema con la que hasta el mismo día del cambio de gabinete era la titular de la Fiscalía en Tarapacá? Hay parlamentarios como Jaime Araya del PPD que dice que si largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor, que existe aquí un deber de transparencia respecto de cuándo fue el primer contacto, quiénes fueron parte de las conversaciones y cómo se realizaron. Cuando está sobre la mesa el desafío de la autonomía del Ministerio Público a propósito de que una fiscal llegue y se haga cargo de hoy día de un ministerio. No, claro, y eso además avanza en paralelo, particularmente en el caso del Ministerio de Seguridad, con esta fórmula que encontró el entorno del presidente electo José Antonio Kast de nominar a sus ministros. Ya lo comentábamos ampliamente las semanas anteriores respecto de esto de los globos sonda, digamos, en que lanzaban nombres para ver en la opinión pública, en el sistema político, si es que tenían o no cierta aceptación. Y en el caso puntual del Ministerio de Seguridad, de haber sido media docena de nombres lo que circuló, digamos, desde Rodolfo Carter, pasando por varios parlamentarios electos, como Basaletti, como el senador por el Maule, en fin, hasta que se llega de manera bien sorpresiva al nombre de la ex fiscal Steiner. Ella lo acompaña en esta gira por Centroamérica junto al futuro canciller, en un diseño, a mi modo de ver, Paula, bien cuidado respecto de lo que han sido las intervenciones de los próximos ministros. Recordemos que estuvimos nosotros acá la semana pasada en la primera entrevista con el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, pero de ahí en adelante han sido con cuentagotas las entrevistas que tú mencionabas, lo de Mara Cedini ayer en La Tercera, ayer también Jorge Quiroz, el futuro ministro de Hacienda, en el Diario Financiero, pero han sido bien cuidadas las pocas entrevistas que han estado dando, a diferencia de lo que ocurrió en administraciones anteriores en que salían varios ministros por varios medios de comunicación a entregar sus primeras declaraciones. En esta primera semana, en estos primeros días al menos, han sido contactos con la prensa bien cuidados desde mi punto de vista. Ya, anda José Antonio Kast también con el futuro canciller, sí, con el futuro canciller Pérez Martina, que ayer lo escuchábamos, de hecho, que debuta en estas lides, y ayer lo escuchábamos dando cuenta de las medidas que se han tomado en esa frontera entre República Dominicana y Haití, que según escuchábamos también, el ex canciller José Miguel Insulza considera que son de una realidad que responde a una realidad completamente distinta a la nuestra.